Sean todos bienvenidos a un repaso de toxoplasmosis en el contexto de la asignatura de infecciosas 2 de la Universidad del Valle. Vamos a repasar entonces este microorganismo que pertenece a la familia de los protozoarios y al filum Apicomplexa, al igual que la Maralea. Es un microorganismo bastante particular ya que presenta un ciclo reproductivo asexual y uno sexual, que es característico de los gatos jóvenes, o sea, menores de 8 meses, así que no vaya a botar a Firulais que acompañaba a Saúl a 10 años con tal de prevenirle toxoplasmosis, porque este no lo va a generar. ¿Listo? Tenemos que es un organismo que puede utilizar a todos los animales de sangre caliente como su hospedero intermediario. Recordemos el concepto de hospedero intermediario como cualquiera en el que puede ocurrir reproducción asexual, mientras que el hospedero definitivo va a ser quien permite a ese organismo alcanzar su madurez o llevar a cabo su proceso reproductivo sexual. ¿Listo? Todas las células pueden ser infectadas por este organismo, a excepción de los glóbulos rojos. Sin embargo, él tiene sus predilecciones. Por ejemplo, a él le gusta las células miocárdicas, las del músculo estriado, las células de la retina o incluso las células del cerebro. También se ha visto que infecta macrófagos y algunos monocitos. ¿Listo? La partícula infectiva es el ooquiste, que ahorita lo vamos a ver. Él tiene unos esporoblastos con unos esprozoitos, que luego lo vamos a ver. Y este ooquiste es el resultado de una reproducción sexual que ocurre en el intestino delgado del gato, ¿sí? Entonces, el ooquiste se suelta en la materia fecal cuando el gato hace deposiciones. Y digamos que esta materia fecal es consumida por, no sé, pájaros o ratones. Y ahí este ooquiste se va a romper y se liberan estructuras infectivas que luego dan lugar a los trofozoitos o taquizoitos también llamados. Esos taquizoitos van a penetrar la pared intestinal, llegan a la sangre y terminan formando un quiste tisular que puede estar a nivel periférico o a nivel pues del intestino, ¿sí? Este quiste tisular también se puede llamar bradizoito. ¿Qué significa bradizoito? Que tiene una división lenta, ¿sí? Los taquizoitos son células de reproducción asexual relativamente rápidas, mientras los bradizoitos tienen ese prefijo bradi porque son lentos. Bueno, y aquí es donde entran los gatos. Entonces el gato ve esa paloma, esa rata mal parqueada y se va y se la come, que tiene quistes tisulares en su piel, ¿cierto? En alguna parte de su organismo. Esos quistes tisulares, ¿sí?, llegan a las células epiteliales del intestino del gato, y ahí va a pasar dos cosas. Primero, si el gato es joven, esos quistes tisulares van a pasar a ooquistes, ¿sí? Y si, por ejemplo, el gato ya es adulto, ya es bastante viejito, esos quistes tisulares van a dar lugar a taquizoitos, ¿sí?, que salen del quiste, pasan a la sangre y terminan formando otros quistes tisulares. Eso es natural. Sin embargo, algunos ooquistes pueden ser ingeridos por cerdos, ovejas, vacas, que también pueden llegar a formar quistes tisulares. Esos quistes tisulares quedan integrados en la carne que usted está comprando en el supermercado, usted se la come y baila. Ahí estamos interviniendo en el ciclo replicativo del organismo y nosotros también podemos terminar infectados por este. Entonces, por eso la recomendación de que tiene que enfriar bien la carne y hacerla bien, pues, para terminar promoviendo la erradicación de estos microorganismos, ¿ok? También es muy común que se transfiera por fuentes hídricas que estén contaminadas con materia fecal, pues expuesto a esos ooquistes, y que estas fuentes hídricas contaminadas sirvan para regar plantas, pastos o esas cosas que esas vacas también se van a comer, o que en su defecto, como ya lo habíamos hablado de los vegetales o de lechugas y cosas por el estilo, terminamos consumiendo nosotros. ¿Listo? La estructura de un ooquiste es bastante curiosa. Es una pelotita, es una célula que dentro de sí tiene como dos pseudo compartimientos que vamos a llamar esporoblastos, ¿sí? Dentro de cada esporoblasto van a haber 4 esporoquistes, ¿sí? Perdón, van a haber 4 esporozoitos, ¿sí? Esporoblasto, que también se denomina esporoquiste, va a tener 4 esporozoitos. Por ende, en un ooquiste vamos a tener 8
esporozoitos, ¿sí? Las medidas exactamente son de 10 por 12 micras y ya les hablé de las especificaciones de cuántos esporozoitos puede llegar a tener. Entonces vamos a profundizar en este proceso. Llega el gato, que pues ya les expliqué, se come un ratón, una paloma con quistes tisulares, y si este es joven, esos quistes tisulares van a promover a la formación de gametos, que van a dar lugar a unos cigotos y unos esporozoitos. Entonces estábamos en que estos cigotos y estos esporozoitos van a dar lugar a taquizoitos, ¿sí? En el hospedero, esos taquizoitos van a dar pie a la reproducción asexual, ¿sí? La reproducción asexual se da en humanos y en gatos adultos, como yo les había explicado más arriba, ¿cierto? Y esto va a ser en pro de infectar muchas más células. Entonces, a partir de esos taquizoitos o trofozoitos, no se me asusten, son lo mismo, yo también me asustaba, van a darnos a las merogonias, o también llamadas esquizogonias. Entonces, otra vez hicimos el ciclo. Tenemos a los quistes tisulares, a los bradizoitos, que me van a dar los cigotos y los proquistes. A partir de ellos vamos a tener a los taquizoitos. Aquí ya termina la reproducción sexual, hay una fecundación específicamente. Luego ya entramos a la reproducción asexual, donde nada, esos taquizoitos me van a dar lugar a las merogonias o las esquizogonias, y ellos se van a dividir por un tipo de fisión binaria específica que se llama endodiogenia. Endodio, como un personaje de una serie, endodiogenia. Entonces, tal como habíamos visto, el concepto de hospederos definitivos, pues en el gato es donde va a ocurrir la reproducción sexual y el organismo va a llegar a su estado maduro, a su estado definitivo. ¿Quién es el ovoquiste? Por lo tanto, el gato es el hospedero definitivo, ¿cierto? Este estado definitivo ocurre en 2 semanas, ¿listo? O sea, para poder llegar a ese estado van a tener que pasar 2 semanas, y luego ya el sistema inmune lo corrige totalmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el gato solo puede expulsar ovoquistes por 2 semanas. Después de esas 2 semanas ya no va a poder seguir expulsando esos ovoquistes al medio. Que de hecho él no expulsa poquitos, no expulsa 1 y 3, no, expulsa 1.000.000 de ovoquistes, ¿sí? Esos ovoquistes tienen que pasar por un proceso que se le denomina esporulación. ¿Qué es ese proceso de esporulación? Ese proceso de esporulación es que se tienen que llenar, tienen que producir esos espacios. ¿Se acuerdan que yo se los mostré? Estos espacios que se conocen como esporoquistes, ¿sí? Y en esos esporoquistes van a estar los esporozoitos. Para que se formen esas cavidades con esos esporozoitos tienen que pasar de 1 a 5 días ahí en la cajita de arena del gatico para que se generen, ¿listo? Entonces no son inmediatamente infectivos, ¿ok? Es curioso, Francia es el mayor país con distribución para el Toxoplasma gondii. De hecho, se detecta que el 88% de la población francesa está infectada. Sin embargo, ¿qué es lo cagada? Que son asintomáticos. De hecho, en Colombia aproximadamente, pues bueno, no hay estudios desde el 92, pero según unas estimaciones que por unos revisiones que se hicieron, dicen que aproximadamente el 47% de la población colombiana está infectado, tiene anticuerpos antitoxoplasma, ¿sí? ¿Cuál es lo chistoso? Y es que en Sudamérica, sin importar que tengamos obviamente menor población que esté infectada por toxoplasma, estamos más relacionados con la severidad de este microorganismo. Y eso se debe a una particularidad, y es que no todos los toxoplasmas son iguales, ¿sí? Antes se creía que eran diferentes clases o algo por el estilo, pero no, ahora se sabe que son diferentes genotipos, ¿sí? Tenemos varios específicos que quiero detallar en esta presentación. El que predomina en Europa es del tipo 3, ¿sí? Que genera menos problemas oculares que el resto que vamos a ver. Es avirulento, se encuentra pues principalmente en las poblaciones de Francia, y es muy común en pacientes VIH positivos. ¿Listo? Tenemos a el tipo 1, ¿sí? Que es el que más problemas produce y el predominante en Colombia, ¿sí? En este genotipo 1
vamos a encontrar a los grupos 1 y 2. Grupos 1 y 2 que hacen parte de este fenotipo son subtipos de toxoplasma, por así decirlo. Son virulentos y son muy violentos en ratones y humanos por igual. Mientras que los del tipo 3 no son virulentos para los ratones, pero sí son virulentos para los humanos. Vamos a ver algunos de los síntomas, ¿sí? Y es que, como ya lo hemos hablado, la mayoría de pacientes infectados son asintomáticos. En pacientes adultos la mayoría de sintomatologías son pacientes adultos con cuadros agudos que consisten en malestar, fiebre, debilidad, adenopatías y eso en general dura muchos meses, ¿sí? Esto pues puede estar relacionado con la cantidad de dosis de bradizoitos que se consuman o la cantidad de oquistes que se consumen. Entonces, cuando se ingiere carne con oquistes, eso pues es el causante de la mayoría de pacientes que vienen con infección, que están infectados y que son asintomáticos. Y cuando ya se consumen dosis altas de bradizoitos es donde ya se empieza a generar este cuadro agudo de malestar, fiebre, debilidad y que dura varios meses. Sin embargo, en algunos pacientes que ya no son asintomáticos se empiezan a generar manifestaciones clínicas como la toxoplasmosis severa, ¿sí? Esto es típico de pacientes recién trasplantados que pueden llegar a tener en la superficie de esos órganos bradizoitos o quistes tisulares o quistes, ¿sí? En general, bradizoitos, dejémoslo ahí, ¿sí? O en pacientes inmunosuprimidos por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Listo? Eso va a generarme, bueno, se va a ver reflejado en el daño, en el paciente como daño cerebral y ya, creo que sí, daño cerebral es lo más característico. ¿Qué otra cosa tenemos? La toxoplasmosis congénita. Esto sí es muy importante que lo abordemos, ¿ok? Si la paciente lo va a adquirir antes del primer trimestre, es aborto. Sí, es aborto seguro. Si lo adquieren en el segundo trimestre, van a haber malformaciones y daños severos y motores, ¿ok? Si ya la paciente lo adquiere en el tercer trimestre, va a haber retardo en el crecimiento y el signo pues de ya toxoplasmosis congénita, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay como un cuadro de riesgo, una estadística, pues yo le resumí en ese párrafo, y es que en las primeras 4 semanas el riesgo de pasar el parásito es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo porque la placenta está nueva, la placenta te va a combatir contra lo que sea, inclusive la paciente puede llegar a infectarse y el niño sano, el niño bien, ¿sí? Porque corrige o evita esa infección. Sin embargo, ya después de la 4ª semana, cuando la placenta envejece, pasan más taquizoitos, ¿sí? Van a pasar más taquizoitos y ya en la semana 36 la probabilidad de infección es mucho más alta, es del 80%, ¿sí? Y la probabilidad más alta va a ser al final del embarazo. Esa es mucho más probable que haya una infección, ¿sí? En las últimas semanas el daño se va a ver manifestado junto a hepato o esplenomegalia y el paciente pues va a estar infectado y él no va a tener un daño visible hasta los 2 o los 3 años, donde se puede llegar a presenciar daño retiniano o algunas patologías como estrabismo, porque pues a partir de pues ya que el ojo no está viendo, se atrofia, ¿cierto? Entonces eso puede ser una de las cosas, ¿no? O que puede estar afectando también el músculo esquelético como tal de los extraculares, pero creo que se había entendido que era más por la descompensación del ojo al no utilizarse o cumplir su función, ¿ok? Hablemos entonces del diagnóstico. El diagnóstico consiste en la capacidad de detectar anticuerpos antitoxoplasma, ¿okay? Nosotros tenemos una prueba curiosa que se llama la prueba de Sandin-Feldman. En esta prueba se van a cultivar taquizoitos en ratas y estos van a reaccionar con la sangre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esta prueba? Y es que los anticuerpos neutralizantes
contra, obviamente, los taquizoides de la rata empiezan a aparecer después de 2 semanas de la infección y van a permanecer toda la vida. Entonces, si bien sí da un diagnóstico de toxoplasmosis, no se sabe si es nueva o si es crónica. Entonces eso es lo complicado con la prueba de Sabin-Feldman. Sabin-Feldman. ¿Listo? Con ELISA nosotros podemos encontrar IgM, quien es la primera que se produce, IgG, pero pues necesitamos proceder a una prueba confirmatoria. ¿Listo? La IgG es propia de infección aguda, pero puede persistir hasta 12 años y se tiene que... No, la IgG puede dar indicios... sí es la IgM, qué pena, disculpen. Sí puede establecer indicios de infección aguda y puede persistir hasta 12 años, ¿sí? Se tiene que hacer prueba de avidez para ver si es aguda o crónica cuando nos da IgM, IgG, ¿listo? Ya les voy a explicar como cada una de las minucias dentro de ellas. La IgA no se hace en Colombia, no se aplica, no es parte del panel confirmatorio de diagnóstico de toxoplasmosis que tenemos. La IgG sola no se sabe qué tan crónica es la infección, o sea, no se sabe si es crónica, si te da IgG, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita les explico esas minucias. Entonces tiene que hacerse una prueba de avidez, ¿sí? Para dar pie a esa cronicidad. Si tiene títulos altos asociados con infección crónica de IgG, se puede hacer PCR de líquido amniótico y antes se hacía aislamiento de Toxoplasma gondii, pero pues eso ya no se hace, ¿sí? Si hay inmunoglobulina positiva en una lectura, no necesariamente me indica que esté infectado, ¿sí? Entonces tenemos que generar una medición precisa de IgM y de IgG. Ojo, hay que entender que el tratamiento no va a evitar los problemas a futuro, pero sí va a disminuir muchísimo la letalidad. Entonces vamos a ver esas minucias que yo les decía, esos datitos. Y es que si él, digamos, te llega con una IgM alta y luego se desaparece, es porque la infección lo más probable es que sea crónica y en algún momento se le incrementó la IgM. Si la IgM se sube de un momento a otro y luego va a aparecer IgG, eso nos indica que la infección es nueva. Sí. Entonces, IgM sube, se desaparece, crónico. IgM que se sube de un momento a otro y luego aparece IgG, es infección nueva. ¿Sí? Si la IgG permanece, indica que es una infección antigua. Entonces la señora no va a necesitar tratamiento. Es más, ni siquiera va a tener que preocuparse por pasársela al feto. ¿Sí? De hecho, muchas veces la gente dice, bueno, aquí lo que yo les quería decir al principio con el gatito de la abuela, y es que realmente es solo propio de los gatos jóvenes la aparición de oquistes, entonces no se tiene que preocupar por los gatos mayores después de 8 meses que tienen la posibilidad de infectar a la paciente. El tratamiento de la toxoplasmosis puede, o sea, en Colombia, según los países, está orientado a sulfadiazina y primetamina, ¿sí? ¿Cuál es la cagada de la sulfadiazina? Es que es difícil de conseguir, ¿sí? Entonces las EPS muchas veces no te la van a dar y va a interferir con el metabolismo del ácido fólico. Así que si la paciente está embarazada, tú le tienes que obviamente dar ácido fólico, ¿sí? Lo otro que es cagada con la primetamina es que no se da en el primer trimestre porque es teratogénico. Ojo con eso. Y hay que reemplazarla con espiramicina. Con espiramicina. Ese tratamiento dura 1 año. Como la sulfadiazina es tan difícil de conseguir, se reemplaza con clindamicina, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Como todas las cepas de Toxoplasma gondii responden al tratamiento, entonces no se tipifica, ¿sí? Eso es lo positivo. Entonces, perlas del tratamiento: la sulfadiazina no se consigue, se puede dar clindamicina en caso tal. La primetamina no se da en primer trimestre porque es teratógeno, entonces si la paciente está en primer trimestre de embarazo se da espiramicina y se tiene que administrar sulfadiazina con suplemento de ácido fólico. El tratamiento dura 1 año y no se reporta no se tipifican los casos porque todos responden al tratamiento.